San Juan capítulo 1. Gloria al Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Padre, te doy gracias por esta palabra que va a ser traída en esta hora. Señor, quítame a mí, ponte tú, Señor, para que sea tu Espíritu Santo manifestándose en esta casa como siempre lo hace. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Gloria al Señor. San Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a predicar por el tema la revelación del verbo. Hoy va a saber unas cuantas cosas que son bien importantes. Gloria al Señor, aleluya. La palabra del Señor es así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Puede sentarse, póngase cómodo. Gloria al Señor, alabanza. Mire, amado, la palabra toda es revelación. Toda la palabra es revelación. Aleluya. Pero verdaderamente esta revelación del verbo es poderosa. El verbo encarnado, dice la palabra del Señor, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjate qué cosas, aleluya. Alaba. En el principio, oiga bien, amado, esto es bien importante, era el verbo. El verbo era con Dios, quiere decir que estaba con Dios, y el verbo era Dios, quiere decir que estaba con Dios y era Dios. Aleluya. Alaba. Así que es importante entender claramente esto. Alabanza. ¿Cuántos saben quién es el verbo? Dios es el verbo. Cristo es el verbo. Aleluya. Alaba. Así que cuando entendemos claramente lo que es el verbo, alabanza, vamos a empezar a conocer la función del verbo y todas las cosas que vienen a través del verbo. Vamos a buscar San Juan capítulo 1, versículo 14. Gloria al Señor. San Juan 1, 14. La palabra del Señor reza así, dice: y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo es Jesucristo. El verbo, oígame bien, amado, Jesucristo. Aleluya. Ahora cuando hablamos del verbo y estamos hablando de Cristo, el verbo es la palabra de Dios. Y yo creo que entiendas eso. Aleluya. Por eso la Biblia nos dice claramente: y el verbo se hizo carne. Esto es la palabra. Esto es el verbo. Quiero que lo entiendan. Esto es el verbo. Este verbo se hizo ¿qué? Carne. Aleluya. ¿Cómo es posible? Fíjate que en Cristo habitaban o habitan todas las cosas. Fíjate que dice claramente: y el verbo se hizo carne. La palabra de Dios tomó vida, se hizo carne. La palabra de Dios tomó forma de hombre y se hizo vida. ¿Hizo qué? Vino que descendió. La Biblia dice que se despojó de su cuerpo de gloria. Aleluya. ¿Sabe lo que es tener una gloria sentado en el trono de Dios? Sentado allá arriba, al lado de su Padre, con un cuerpo glorioso. Aleluya, lleno de esplendor y de gloria. Alaba. Y que de momento se dé cuenta de que tiene que descender y tomar forma de hombre. Eso es como quien dice: se despojó de su gloria.
para que la palabra de Dios, que es el verbo, se convirtiera en una realidad en medio de nosotros. Así que el verbo se encarnó. La palabra de Dios tomó forma de hombre. Aleluya, alaba. Y se llama Cristo. Alabanza. La palabra hablada. La palabra hablada es Cristo. Aleluya. Cuando estamos hablando de la palabra hablada, estamos hablando que Cristo se está manifestando por medio de su palabra. Aleluya. La palabra escrita es el verbo, es la palabra de Dios, es Cristo. Aleluya. Por eso la palabra se llama el verbo. Cristo le dicen el verbo. Dice que habitó entre nosotros. Dice aquí, mira lo que dice claramente. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. 1:14. Aquel verbo fue hecho carne. Oiga bien, amado. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Gloria de qué? Del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alaba. La palabra de Dios tomó forma. Oh, mi alma adora. Aleluya. Así es que Cristo es la palabra de Dios. Diga conmigo, el verbo tiene vida. Aleluya. ¿Sabe usted que esta palabra sin el poder del Espíritu Santo no funciona? Usted podrá retumbar, hablar y decir todo lo que quiera, pero si no hay poder, si no hay unción, la palabra de Dios no funciona. Porque lo que le da vida a esta palabra es el Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios sin el poder del Espíritu es como que, como címbalo que retiñe. Címbalo que retiñe quiere decir que suena hueco, vacío. Anda, vaso, mi alma te adora, Jesucristo. Aleluya. Pero cuando tú hablas la palabra de Dios con el Espíritu Santo, por eso es que hay gente que cuando se está ministrando la palabra empieza a llorar. Y es porque el Espíritu Santo está tocando con la palabra. ¿Me estás entendiendo? Hay personas que empiezan a meditar, a darse cuenta, wow, Dios me está hablando. Hay gente que dice que eso es para mí, Dios me lo dijo a mí. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero a la misma vez que te lo dijo a ti, se lo dijo a muchos más. Anda, vaso, mi alma te adora. Hay gente que está recibiendo la palabra de Dios porque la palabra de Dios es vida, es que viene y toca, te impacta y te deja saber claramente que Dios es real. Esa es la palabra de Dios. Por eso es que cuando hablamos del verbo, oiga bien, amado, aleluya, alaba, estamos hablando, esta palabra sin el Espíritu no hace nada. Alaba. Por eso usted va a ir a sitios o va a escuchar gente hablando y predicando que usted no va a sentir nada. Alaba. Aleluya. Hay gente que estudian esto como si fuera cualquier libro. Esto es un libro de revelación. Mire, el que estudie esto como si fuera cualquier libro, no tiene nada. No recibe nada. Porque esto no es un libro cualquiera. Esta es la palabra de Dios. Aleluya, alaba. Por eso es que estamos hablando de una palabra poderosa. Alaba. Cuando usted entienda o empiece a entender claramente el poder de la palabra del Señor, su vida empieza a cambiar. ¡Wow! ¡Aleluya! Así es que tiene vida, tiene vida. Vamos a San Juan capítulo 1, versículo 4. Oiga bien, amado. Y si estamos hablando del verbo, oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Si estamos hablando del verbo, oiga bien, la palabra del Señor nos dice en el versículo 4, San Juan 1:4 dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de ¿quién? Anda, aleluya. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir, aleluya, que ese que te alumbra el camino es el verbo. Aleluya. Por eso es que la palabra de Dios dice, tu palabra es lumbrera a mi camino. Alaba, en tu camino espiritual tú necesitas luz. Aleluya, alaba. Entonces, si en él está la vida, aleluya, alaba, esa vida está llena de luz, está llena de revelación, para que tú lo sigas por medio de su palabra también. Wow. Alaba. Quiere decir que
Mire, amado, aleluya. Esto no es un juego. Esto no es un vacilón. Alabanza. Oh, gloria a Dios. El verbo tiene vida. El verbo tiene vida. Por eso dice que en el verbo, en el principio era con Dios. Aleluya. Y el verbo era Dios. Así que esta palabra de Dios tiene vida. A mí me gusta, me encanta. Yo he sabido de gente que han visto que la palabra de Dios salta y los toca. ¿A ti nunca te ha pasado eso? Me di duro. Lo dije para que gozara. Alaba. Mire que uno creía que me iba a dar tan duro. Me impactó a mí también. Oiga bien, amado. Así que es como si saltara la palabra de Dios y te tocara. Alaba, te toca, alabanza, wow. Y tú dices, wow, esta palabra a mí me tocó, o esta palabra saltó, aleluya, alaba. Hay gente que literalmente hablando han visto que las letras saltan de la Biblia. Wow. Dice, wow, ¿qué es esto? Aleluya. Y ahí es donde tú te estás dando cuenta que Dios está usando esta palabra para hablarte. Así que si te digo que esta palabra tiene vida, tiene vida. Palabra. La Biblia dice que esto sin el poder del Espíritu es letra muerta. Y letra muerta es que no funciona. No hace nada. Usted la podrá leer, la podrá hablar, podrá decir todo lo que dice aquí. Aleluya, alaba. Pero esto sin el poder del Espíritu, que es el que da vida, no hace nada. Aleluya. Hay mucha gente que son relativamente académicos con la palabra, pero muy pobres en el espíritu. Y si tú eres muy académico con la palabra y tienes muy poco del espíritu, la palabra no va a hacer nada. Aleluya. Así que vamos a ver San Juan 6:63. Aleluya. Hoy te voy a dar una clasecita aquí, así que ponte cómodo. Oh, gloria a Dios. 6:63. Alaba. La palabra del Señor reza así, dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Alaba. Usted sabe lo que provoca cambios en nosotros es una palabra que tiene vida. Lo que provoca cambios en nosotros es una palabra poderosa que tiene vida. Alaba. Aleluya. Esa es la palabra que a mí me gusta. Alaba. Yo he estado en la radio y hay gente que han llamado y han preguntado y dicho, ¿quién es ese que está predicando? Y no es porque sea yo, es porque la palabra está siendo predicada por el Espíritu. Y esa palabra tiene vida, esa es la palabra que impacta, esa es la palabra que te toca, esa es la palabra que te cambia. Aleluya, esa es la palabra que hace falta. Alaba, porque yo no quiero estar en un sitio que me hable con una palabra que no me diga nada. Yo no quiero estar en un sitio donde la palabra sea letra muerta. Alaba. Yo no quiero estar escuchando la palabra de Dios como algo que no me hace nada, que no me dice nada, que no provoca cambios en mí, que no me confronta, que no me dice algo hay que hacer. Aleluya. Así que, amado, esta palabra es poderosa. Por eso es que tenemos aquí la revelación del verbo, que Cristo es la palabra. Aleluya. Y que la palabra de Dios tiene wow, alaba, es ahí donde tú sientes que verdaderamente Dios te está hablando. Porque la palabra de Dios tiene vida. Aleluya. Es una palabra viva. Alaba, yo no quiero palabra muerta. Yo quiero algo que me hable, que se mueva, que me deje saber que verdaderamente Dios me está hablando. Aleluya. Cuando vemos esta palabra que nos dice claramente que la Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor
tiene vida porque se la da el Espíritu Santo. Alabanza. Ahí vemos claramente el poder de la creación. Aleluya. Mira, la profecía tiene que tener vida. La palabra profética tiene que tener vida. Tiene que tener unción. Por eso cuando se desata una palabra profética, lo que se declara es vivo, algo vivo, alguna palabra que toma vida y que al tiempo de Dios se va a cumplir en tu vida. Así que cuando vemos esto, oígame bien, amado, aleluya. La palabra de Dios, oígame bien, amado, dice, el poder de la creación demuestra claramente que lo que se habla puede crear cosas. No sé si me están entendiendo. Cuando la palabra de Dios es verdadera, el poder de la creación, la palabra tiene el poder para crear. La palabra tiene el poder para cambiar. La palabra tiene el poder para hacer lo que se ha decretado que se haga. Por eso cuando tú crees en esa palabra y confías plenamente en ella, la palabra se hace una realidad en tu vida. Pero hasta que no lo creas, la palabra no va a funcionar. De la única manera que funciona es que tú le creas a la palabra. Por eso Jesús le decía, es que no tienen fe. Porque si tuvieran fe y creyeran en las palabras que yo hablo, la palabra se cumpliría en tu vida. Wow. Yo te estoy orando por un milagro y la primera persona que se opone al milagro eres tú. Alaba. ¿Sabe lo que es eso? Yo te estoy orando a ti para un cambio que viene para tu vida y la primera persona que se opone al cambio eres tú. Y esa palabra se convierte en una realidad si tú lo crees. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa. Por eso que yo le digo a los hermanos, tú oras con la palabra. Aleluya. Ahí dice, yo no puedo orar con la palabra. Pues deberías de orar con la palabra. Alaba. Diga, el poder de la creación viene por medio de la palabra. Él habló y fue hecho. Alaba. Aleluya. ¿Tú quieres cambiar las cosas en tu casa? ¿Cuántos quieren cambiar las cosas en la casa? Aleluya. Habla lo que Dios te dice que hable y verás cómo las cosas cambian. Santo, aleluya. Alaba. Aquí hay gente que el Espíritu Santo ha empezado a ministrar y Dios ha empezado a decretar que esa persona viene para aquí y la persona ya en su casa dice que no va a venir nunca. ¡Aleluya! Yo te estoy hablando del poder del verbo, el poder de la palabra, que lo que desarrolla es la creación de lo que está diciendo. Aleluya, alaba. Entonces la persona dice que no va a venir y se tranca porque el enemigo lo tiene trancado. El diablo lo tiene atado. El demonio lo tiene atado. Entonces, pero la palabra que se sigue desatando desde este altar es que lo va a traer y que va a venir aquí. Aleluya, alaba. Y esa palabra se convierte en una realidad. Gloria a Dios, aleluya. Alaba. Aleluya. Y déjame decirte la palabra profética de la que te estoy hablando. Pero cuando te hablo de la palabra de Dios, es más poderosa todavía. Santo. Por eso es que estamos hablando del verbo, la revelación del verbo, la revelación de la palabra. Aleluya. Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículos 6 al 9. Por la palabra de Jehová, estamos ahí, hermano. Por la palabra de Jehová fueron hechos ¿qué? Los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de ¿qué? Aleluya. Por la palabra de quién?
de Jehová. Aleluya. Quiere decir que todo lo que tú ves hecho fue hecho por la palabra de Dios. Dios habló y fue hecho. Dios dijo, hágase la luz, Y fue la y luz. se hizo la luz. Dios dijo claramente, sepárese las aguas de las tierras, anda vaso, o las aguas de las aguas, perdón. ¿Y qué pasó? Cuando se separaron las aguas de las aguas, salió la tierra. Yo quiero que tú entiendas el poder que hay. Y que si tú estás pasando por situaciones, quiero que entiendas claramente el poder que anda contigo. Aleluya. El poder que Dios ha depositado en ti. El poder que tú tienes en la palabra de Dios. El poder que hay para cambiar las cosas. El poder que hay para que el diablo se aparte de tu vida. El poder que hay para hacer milagros. El poder que hay para hacer cualquier cosa. Aleluya, alaba de lo que está escrito. Oh, gloria a Dios. Wow. Así es que Él habló, aleluya, por la palabra y fueron hechos los cielos. Aleluya, me encanta. ¿Me puedes explicar tú cómo se sostienen los planetas? Santo. Porque los mismos científicos, uno dice una cosa y otros dicen otra. Alaba. ¿Cómo pueden estar suspendidos los planetas en el universo sin que se escocoten y se vaya todo para abajo? Vamos. Aleluya. Diga, lo que Dios ordena, Lo que Dios ordena. lo que Él declara, Lo que Él declara. Él lo sustenta. Él lo sustenta. La Biblia dice que todo lo sostiene con su divino poder. Aleluya. Alaba. Santo. Gloria a Dios. Wow. Oh, mi alma te adora, Jesucristo, alabanza. Así que cuando vemos la revelación de esta palabra, óigame bien, amado, gloria al Señor. El poder de la palabra en la creación. Y fueron hechas todas las cosas por su palabra. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no puede hacer algo por ti? No sé si me entiende. Aleluya. Diga conmigo, créelo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y las veces que sea necesario. Seguir creyendo en su palabra. Cuando yo vengo aquí a ministrar, yo creo en la palabra que Dios da. Yo creo en la palabra que Dios habla. Aleluya. A veces Dios me da lo que yo no quisiera dar. Alaba, no me miren así. A veces cuando Dios me da una palabra de corrección, yo no la quiero dar. Pero cuando Dios se desata esa palabra de corrección, aleluya, que no nos gusta mucho. Alaba, Él tiene razón. Vamos a San Juan capítulo 1, versículo 4. Porque estuvimos allí ahorita, pero vamos a hablar porque estamos en el poder de la creación. Alabanza. Y vamos a confirmar otra vez esa palabra. San Juan capítulo 1, versículo 1. Aleluya. Y es que tenemos que hablar de nuevo de lo que se habló ahí un momentito, para que entiendas claramente el poder de la creación por medio de la palabra. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas. Por Él fueron, ¿qué? Hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Alaba. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. Así que en Él estaba la vida. Y todo fue creado por Él. La Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Alaba. Aleluya. Y cuando usted entiende claramente ese poder de la palabra del Señor, wow, ahí tú empiezas a tener fe. ¿Cuánto tienen fe en la palabra? Hay gente que tiene fe en el poder del Espíritu. O creen cuando Dios se está moviendo, y Dios está haciendo cosas, y yo creo, yo estoy viendo con mis ojos, yo veo con mis ojos. Alaba.
Y estoy viendo con mis ojos lo que Dios está haciendo. Lo creo. Alaba. Pero cuando Dios te dice que creas en esa palabra sin ver lo que la palabra hace cuando tú la hables. Alaba. Una de las cosas que te dé a demostrar a ti de que verdaderamente tú tienes fe en la palabra es que tú declares la palabra 1, 2, 3, 4 las veces que sean necesarias hasta que la palabra se cumpla. No sé si me estás entendiendo. Aleluya. Yo espero que reciba en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Así que es ahí, oiga bien, amado. Gloria al Señor. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él. Entonces, ¿por qué no podemos creer en esa palabra? Alaba. Si la Biblia dice que Él pondrá a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿tú lo puedes creer? Santo, aleluya. Alaba. ¿Sabe que muchas veces el enemigo se muestra poderoso? Alaba. A veces el enemigo nos intimida. Aleluya. El enemigo se ve fuerte. Tú dices, wow. ¿Y quién puede con este? Aleluya. Dios te dio una palabra. Dile que está a tu lado. Dios te dio una palabra. Alaba. Usa esa palabra contra el enemigo. Dile, usa esa palabra contra el enemigo. Aleluya, alaba. Usa esa palabra, desata esa palabra, declara esa palabra. Cree que esa palabra tiene poder. Aleluya, alaba. Hay gente que la usan una vez, 2 veces y se cansaron. Y dicen, ya yo no voy a orar más nada por esto. Ya yo no voy a decir más nada la palabra. Aleluya, esto no funciona. Pero aquella persona que insiste y persiste, verá la gloria de Dios. Santo. Si verdaderamente tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que creer en esa palabra. Ahora llega el momento. Oiga bien, hermano, yo quiero que tú entiendas esto. Después de tantas veces usarla, llega el momento en que de la primera vez suceden las cosas. No la tienes que decir 5, 6, 7 veces, sino de la primera instancia, de la primera vez que tú decretas esa palabra, la palabra se desató y funcionó. Wow. Es Dios quien lo hace, no somos nosotros. ¿Verdad? Tienes que creer verdaderamente que es Dios quien lo hace. Tú estás hablando la palabra de Dios. Tú sabes una cosa, ¿quién es responsable de responder por esa palabra? ¿Tú o Dios? Dios. Dios es responsable de responder por esa palabra, que tú tienes fe en esa palabra. Alaba, aleluya. Si tú crees que verdaderamente lo que dice la palabra del Señor es verdadero, pues entonces tú hablas la palabra de Dios y vas a ver cómo funciona y qué cosas hace la palabra del Señor. El poder de la palabra. Vamos a ver lo que dice el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Isaías 55. Alabanza, Isaías 55. Aleluya. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí que, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la que. Oh, mi alma, oh, aleluya. Wow. ¿Tú me entendiste eso? ¿No lo acabas de entender? Santo. Así será mi palabra que sale de mi boca. Santo. No retornará atrás vacía. vacía. Gloria a Dios. Quiere decir, si retorna vacía, quiere decir que no hizo. Nada. No retornará atrás vacía, sino que saldrá y hará lo que es enviada. Así. ¿Sabe? Sino que saldrá y hará a lo que es enviada a hacer. Aleluya. Aleluya. ¿Tú lo crees? No me digas amén y después estés por ahí hecho un 8. Alaba. Sí, amado, hay gente que le dicen amén a todo.
Pero después cuando se viene la prueba, a mí me gusta la palabra de Dios, porque cuando el Espíritu Santo me la da, me aclara completo. Alaba. A veces el diablo le gusta turbarnos. Tú nunca has estado turbado porque el demonio te está turbando, aleluya, alaba. Te está atacando, te está atacando, te está atacando, te está diciendo, no vas para ningún lado, esto no va a salir, esto no va a suceder. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Wow. Entonces, ¿qué es lo que hace? El enemigo viene a perturbarte. Pero cuando Dios te da esa palabra y tú empiezas a decretar esa palabra y empiezas a hablar esa palabra, mire mi hermano, aleluya, alaba, la palabra sale a hacer lo que es enviada a hacer. ¿Pero tú lo crees? Aleluya. Cuando yo comencé en estos caminos, yo creo que fueron de los primeros demonios que yo reprendí. La persona no se le iba el demonio. Lo cogí, le di contra el piso y le entré a cantazos. Le dije, te vas demonio de este cuerpo. Y la gente me tuvieron que brincar encima a mí, ¿qué te pasa? Tú estás loco, que tú vas echando fuera un demonio así. Le di como 40 turnos. Me lo tuvieron que quitar. ¿Sabe? ¿Me estás entendiendo o no me estás entendiendo? Aleluya, alaba. Pero cuando entendemos el poder de la palabra de Dios, cuando entendemos lo que hace el poder de la palabra de Dios, aleluya. Wow. Aleluya. Mire, amado, aquí nosotros hemos atado a los demonios. Hay personas que han estado endemoniados aquí en este altar y yo le he dicho, te quedas ahí atado, amarrado y no te puedes mover. Y ahí se han quedado así. Se han quedado así porque no se pueden mover. Simple y llanamente por la palabra que me dio el Espíritu. Aleluya. Y ellos tratan de soltarse y no pueden. Y todo por la palabra que desató el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuánto más esta palabra de Dios? ¿Tú la crees? Alaba. ¿Tú crees verdaderamente que es una palabra? Mire, amado, cuando te estoy diciendo que es la misma palabra que creó los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay, alaba. Porque hay gente que ve esto como algo que está escrito en un libro. No, amado, no. Esta es la palabra de Dios. Y cuando tú lo ves como la palabra de Dios, entonces tú la empiezas a usar como la palabra de Dios. Así que así te dice en el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Oiga bien, amado, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Dile, declara la palabra hasta la saciedad. Porque esa palabra saldrá y hará lo que tú le envíes a hacer. Y no retornará atrás vacía. Aleluya, alaba. Óigame bien, amado, las cosas van a cambiar. Diga conmigo, las cosas van a cambiar. Si creemos en la palabra, las cosas van a cambiar. Si desatamos la palabra, las cosas van a cambiar. Si verdaderamente desatamos esa palabra y la creemos. Wow. Aleluya. ¿Usted cree que no está funcionando? ¿A eso? A ver, mire, no hay, mire, aleluya. No hay guapo que aguante eso, vamos. ¿Cuántos son guapos aquí? ¿Cuántos son guapitos aquí? Vamos. No, pero que aquí hay gente que no lo niega. Aleluya. ¿Sabe que cuando empiezas a desatar la palabra, prepárate porque el guapo se va a ablandar? Al guapo se le va a quitar la guapería. Dilo, anda, vaso, mi alma te adora, Jesucristo, aleluya. Aquel que te está haciendo la guerra, aleluya, alaba, Dios lo va a convertir en un 8. Alaba, alma mía, rey, aleluya, alaba. Oh, mi alma te adora, Jesucristo, aleluya. Tienes que creer que esa palabra es poderosa. Aleluya. O sea, de eso me estaba hablando el Espíritu Santo esta mañana. Amado. Aleluya. Digan, no es por mi fuerza,
sino con el poder de tu Espíritu. Así que imagínense ese junte, el poder del Espíritu y la palabra de Dios. Es dinamita. Aleluya. Alaba. ¿A cuánto le están haciendo la guerra aquí en el trabajo? Muchos me esconden la mano y dicen que no me vean por internet. Alaba. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesucristo. Problemas, situaciones, adversidades, problemas de familia. ¡Wow! Y que Dios te diga, mi palabra no retornará atrás vacía, sino que va a salir y va a ser aquello para lo que le envié. Aleluya. ¡Wow! Aquí hay gente que van a venir a esta casa, que se fueron, están enfunchados, y Dios los va a traer otra vez. Gloria a tu nombre. Aleluya, alaba. Hay gente, amado, aleluya, alaba, que ya están siendo, aleluya, alaba, porque es que Dios empieza a trabajar con ellos. Alaba. Mire, amado, hay gente que pueden estar buscando lugares, aleluya, alaba, pero no vas a encontrar los lugares hasta que no llegues al lugar que Dios tiene separado para ti. Aleluya, alaba. Hasta que no llegues al lugar que Dios dijo, aquí es donde te quiero. Alabanza a Cristo. Aleluya. Gloria a tu nombre. Oh, mi alma adora. Santo. Y decretamos esa palabra sobre ellos. Sí, Señor, aleluya. Alaba. Tú dices, a este no lo cambia nadie. Pues entonces tú no crees en la palabra. Este no va a cambiar nunca, pues entonces tú no crees en la palabra. Esta persona no va a cambiar, entonces tú no crees en la palabra. Alaba. Pero si tú crees en la palabra, prepárate porque algo va a suceder. Aleluya, alaba. Prepárate porque algo va a suceder. Oh, mi alma adora al Rey, aleluya. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Aleluya. Wow. Hebreos 4, 12. Oh, gloria al Rey. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, todo eso hace la palabra de Dios. Alaba. Que penetra. Oiga bien, amado. Dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Alaba. Aleluya. Y esa palabra usted empieza a desatarla y esa palabra va cortando. Le va cortando. Alaba. Aleluya. Dice claramente, aleluya, que es cortante, más que una espada de dos filos. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y estamos hablando de algo espiritual. Si tú te crees que Él no se va a convertir nunca, prepárate si tú crees en esta palabra que está hablando hoy. Alaba. Si tú te crees que Dios no va a hacer la obra, prepárate, porque si tú crees en esta palabra que se está trayendo hoy en esta casa, aleluya, alaba, y tú tomas esa palabra y la pones por obra y dices, Señor, yo creo en lo que tú hablaste y yo voy a hacer lo que tú me has enviado a hacer, aleluya, alaba, la palabra va a penetrar y va a partir el alma y el espíritu, aleluya, alaba, la gente, aquellos que creen que nunca van a cambiar, van a ser transformados. Aleluya. Aleluya. Sí, amado, aleluya, alaba. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no hay poder en la palabra de Dios? Pues entonces tú no tienes fe. Alaba. Aleluya. Cuando las cosas se pongan duras, coge la palabra de Dios. Alaba. Cuando las cosas se pongan duras, coge la palabra de Dios. Aleluya. Yo una vez estaba en una batalla, llevaba como 3 meses en la batalla. Y una vez el Espíritu me levantó de madrugada y me dijo, anota los versículos que te voy a dar. Y vas a orar con esos versículos hasta que se rompa lo que se va a romper. Y cuando se rompa, vas a ver los cielos abiertos
y la prueba habrá acabado. Ay, santo. Aleluya, alaba. Oh, mi alma te adora, Jesucristo, alabanza. Wow, amado, es como una prueba de fe. Los primeros días tú dices, wow, no sucede nada. Pero óigame bien, el Espíritu te inquieta y te dice, sigue, 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 sigue orando, sigue declarando la palabra de Dios, aleluya, alaba. Porque ya la palabra está penetrando, aleluya, alaba. No suelte tu espada, te dice el Señor, no suelte la palabra, aleluya, alaba. Porque viene lo que viene el cambio, viene el toque del Espíritu, aleluya. Wow. Pero la gente no lo cree. Aleluya. Uno lo cree. Aleluya. Alaba. En vez de estar creyendo la palabra, están llorando. Están llorando igual que el demonio que estaba llorando encima de la peña. Y otro demonio le pregunta, ¿y por qué tú estás llorando? Y él le digo, porque me echan la culpa de todo lo que pasa a mí. Y hay gente que está llorando todo el tiempo porque todo es que no puedo, no, esto no va para ningún lado, o estoy sufriendo. No, amado, no. Ponte de pie y coge la Biblia y empieza a caminar por tu casa. Esama, endalaya, cabasoja, lía manso. Aleluya. Y empieza a decretar palabra. Y empieza a decretar palabra. Y empieza a creer en esa palabra. Aleluya. Alaba. Oh, mi alma te adora, Jesucristo. Te voy a enseñar algo. Cuando tú desatas la palabra, los demonios se revuelcan. Cuando tú desatas la palabra, se revuelcan los demonios. Se activan los demonios. Se activa el enemigo. Aleluya. Alaba. Eso es señal que la palabra de Dios está haciendo algo. Que la palabra de Dios está penetrando. Eso le molesta a ellos. Aleluya. Alaba. Abba, Samaya, Kibacoja. Oh, gloria a Dios, aleluya. Wow, alaba. Siento que hay gente que se cree que no va a pasar nada. Alaba. Por eso es que no pasa nada, porque tú no crees que va a pasar nada. ¿Y qué tú crees que es la palabra de Dios? Alaba. Aleluya. Samaya. ¿Qué significa la palabra de Dios? Perdón, la palabra poder. Dunami. Poder. Fuerza. Aleluya. Aleluya. Si tú no crees, entonces, ¿cómo tú crees que funcionan las cosas? Tienes que creer en esa palabra. Nosotros los hijos de Dios tenemos que tener nuestra fe puesta en la palabra de Dios. Wow. Aleluya, me encanta. Por lo que dice. Porque es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Aleluya, alaba. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Wow, aleluya. Gloria al Señor, alabanza. Las coyunturas, los tuétanos y discierne los que los pensamientos y las intenciones del corazón. Alaba. Necesita Dios un ejército que le crea, que crea en su palabra. Aleluya, que diga, Señor, yo creo en lo que tú dices, yo creo en lo que tu palabra dice. Aleluya. Alaba el poder de la palabra de Dios. Te voy a enseñar algo. No es lo mismo lo que tú dices en oración. Alaba, apréndete esto. Y si quieres, anótalo. Aleluya. Cuando tú oras conscientemente, estás orando por tu condición, tu espíritu, tu propia conciencia. Cuando tú oras inconscientemente, que a veces tú no sabes lo que estás haciendo porque ya estás hablando en lengua, es porque estás orando en el Espíritu. Aleluya. El poder se manifiesta cuando tú estás orando en el Espíritu. Ahora, es ahí donde se está moviendo el Espíritu de Dios. La palabra de Dios fluye
a la velocidad de la luz. Quiero que lo sepas. Aleluya, alaba. ¿Tú sabes por qué yo sé que fluye a la velocidad de la luz? Fue un hombre a hablar con Jesús y le dijo, mi hija o mi hijo, no me acuerdo si él está enfermo y yo no lo pude traer conmigo. Aleluya, alaba. Y tú sabes lo que le dijo Jesús: tu fe te ha salvado, vete porque ya está sano. ¿Cómo es posible si estaba a una distancia de millas donde estaba el muchacho y donde estaba Jesús? Y Jesús dijo, vete porque ya está sano. Y cuando llegó allá, encontró que estaba sano. Y le preguntó, ¿a qué hora fue que tú te viste con Jesús? Aleluya. Y le dijo, a la hora que había hablado con Jesús. Y dijo, a esa hora fue que me sané. Santo, aleluya. Dale un aplauso fuerte. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no vas a creer en la palabra poderosa del Señor? Alaba. Que aún a la distancia las personas son sanas. Alaba, eso sí que es fe. Amado, aleluya, alaba. Que tú creas que a la distancia de aquel enfermo se sana, aquel se levanta, aquel recibe liberación, aquel que, aleluya, recibe poder de Dios. A la distancia. Aleluya. Wow. Y tú me dices a mí que no crees. Alaba. O tú no crees que Dios puede guardar a los tuyos. Vamos a suponer, si te llaman y te dicen, ora por nosotros, porque tenemos un problema con el carro y no sabemos si vamos a llegar. Venimos bajando por Guánica. Alaba. ¿Cuánto le falta de Guánica aquí? Aleluya. Y que tú tengas fe. Alaba. De que Dios se va a hacer cargo de ese carro. Amén. Y que ese carro lo va a traer aquí. Wow. Tenemos que tener fe. Fíjate cómo nos habla la palabra. La revelación del verbo. El verbo es la palabra. Y la palabra de Dios, el poder que tiene esta palabra. Y es lo que yo te quiero dar en esta noche. Y que tú lo recibas y que tú digas, wow, Señor, tú me estás hablando. Alaba. ¿Por qué no te sientas con la Biblia en la mano y dices, voy a desatar esta palabra en el nombre de Jesús? Amén. Yo creo que esta palabra es verdadera. Aleluya. ¿Cuándo fue que empezamos los cultos? Ayer. Ayer por la mañana cuando me levanté no podía caminar. Tenía una rodilla que me dolía hasta el hueso. Y yo dije, pero mira qué diablito, ahora que empezamos los 3 cultos. Alaba. Aleluya. Y empecé a ponerme la mano. Y empecé a orar. Y tenía las rodillas que no me dejaba quieto. Y me dolía y me molestaba. Aleluya. Alaba. Y empecé a orar. Eso fue temprano de madrugada. Empecé a orar. Yo dije, en el nombre de Jesús, esta rodilla es sana. En el nombre de Jesús, esta rodilla se sana. En el nombre de Jesús, aleluya. Alaba. Y empecé a decretar por la llaga de Cristo. Tú eres sana. Tú estás bien. Tú estás sana. En el nombre de Jesús. Pero hay gente que lo primero que dice, ¿dónde está el médico? Voy para allá. Y no es que no vayas a ver los médicos, puedes ir a ver los médicos. Pero últimamente el Espíritu Santo me está enseñando, ora primero. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Ora primero. Ora primero. Ora primero. ¿Tú sabes cuántos chavos te vas a economizar? Ora primero. Alabanza, ora primero. Dile, ora primero. Aleluya. Alaba, cree en la palabra, cree en la palabra, cree en esa palabra. Aleluya. Yo le dije a la rodilla, escrito está. Dile al problema, escrito está. Alaba. Y le dije a la rodilla, escrito está que por su llaga fuimos sanados. Y lo que tú vayas a desatar en contra del diablo, dile, escrito está. Alaba. El verbo. Alabanza. Tú estás pasando por un montón de situaciones. Escrito está. Créelo. La Biblia dice, Él dijo y no hará. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice, Él dijo y no hará. ¿Cuántos saben eso? Diga conmigo, Él dijo y no hará.
¿Sabe? Él habló y no ejecutará. Él dijo y no hará. ¿Sabe? Él dijo que iba a hacer eso y no lo hará. Él dijo y no lo va a ejecutar. Pero tú no lo crees. Alaba. Diga, no son mis palabras, sino la palabra de Dios. No son mis palabras, sino lo que Dios ha dicho. Aleluya. La cuestión es que ya Dios lo dijo. Tú lo que tienes que hacer es repetirlo. Alaba, ya Dios lo dijo, 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 Dios lo dijo y Dios lo dijo. Alaba. Y le da trabajo. Aleluya. Él dijo y no hará. ¿O tú no crees que él lo dijo? Porque eso lo dijo él. Eso no lo dije yo. La Biblia dice claramente, en mi nombre echarán fuera demonios. Mire cómo dice la palabra del Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. Ay, pastor, venga a casa a orar, que tengo un demonio metido bajo la cama. Alaba. Él dijo y no hará. La Biblia dice claramente, hoy te doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del diablo y nada os dañará. Aleluya. Dile que está a tu lado, coge tu autoridad y háblale a ese demonio y dile que se vaya en el nombre de Jesús. Aleluya. Alaba. Él dijo y no hará. Él dijo y no hará. Alaba. Oh, mi alma adora. Número 23, 19. Aleluya. Esto está bueno por oírlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces hasta que se te grabe en la chola. 23, 19. Aleluya. Me avisa, dame un avión, dame un amén, perdón, cuando llegue ahí. Avión no me dejes avión todavía. Ya pronto, ya mismo, el año que viene. Gloria al Señor. Es que estoy pensando en aviones también. Dice claramente, oiga bien, amado. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Grábalo, márcalo, ponlo en tu celular, aleluya, alaba. Mira, ponlo en Facebook, aleluya, alaba. Él habló y no hará. Él lo dijo y no ejecutará. Alaba, diga, papá dio una orden y así será hecho. Díselo al diablo, dile, anda vaso, yo siento a Dios aquí, aleluya, alaba. Díselo al diablo, dile, papá dio una orden y él lo hará. Anda vaso, mi alma te adora, Jesucristo, aleluya, alaba. Pues hay un montón de gente, aleluya, alaba, que no creen en esa palabra. ¿Tú crees que esa palabra es verdadera? Alaba. Aleluya, si él dijo, él lo hará. Anda vaso, mi alma te adora. Aleluya. ¿Sabe cuántos salmos hay del enemigo? Mire, ¿usted sabe cuánta palabra hay del enemigo? Una vez yo estuve orando por un tiempo y decía, por un camino vendrán contra mí Y por siete caminos saldrán huyendo. Aleluya. Y yo dije, esta palabra se va a cumplir. Porque los que están levantados en contra mía van a salir huyendo. Aleluya, alaba. Por un camino vendrán contra mí y por 7 caminos. Mira cuántos caminos le dio Dios para que se fueran. Aleluya, alaba. Y por 7 caminos saldrán ¿qué? Huyendo. Alaba. ¿Sabe que Dios le dio caminos de más para que se fueran? Para que no me hicieran más la guerra, para que no molestaran más. Alaba. Diga conmigo, está escrito. O escrito está.
Es lo que está escrito. Aleluya. Y cuando tú entiendes eso claramente, escrito está. Ya está escrito. Tú lo único que tienes que hacer es hablarlo. Diga conmigo, ya está escrito. Entonces, ¿por qué dudas si ya está escrito? Y eso se convertirá en una realidad. Lo único que tienes que hacer es creerlo. Creerlo. Alaba. Está escrito. Alaba. Hay tanta palabra, hay tanta promesa de Dios para que tú la creas. Había un hombre que se estaba muriendo. Decía, en el país donde se estaba muriendo no había medicamentos para tratar el SIDA, porque era un país pobre. Un país tercermundista le llaman, donde casi no hay carreteras, donde no hay SAN, no hay Walmart. Para tú encontrar una farmacia tienes que viajar millas, y cuando llegues a la farmacia es como si fuera una botánica. Pero a este hombre le dieron una Biblia y empezó a leer la Biblia muriéndose. Aleluya. Y mientras estaba muriéndose, entendió claramente que decretar la palabra y hablar la palabra, porque la palabra no retorna atrás vacía, aleluya, alaba, sino que saldrá y hará lo que es enviada, aleluya, alaba. Él empezó a decretar la palabra sobre su cuerpo, empezó a decretar la palabra sobre su vida, empezó a creer que esa palabra era verdadera, aleluya, alaba. Ahora es pastor, aleluya, alaba. Ese hombre le ministra miles de almas, aleluya, alaba. Salió del sitio donde vivía, aleluya. Dios lo llevó a vivir en una ciudad próspera. Ahora da testimonio de la gloria de Dios, porque creyó en la palabra de Dios. Ahora tú crees en esa palabra. Alaba. Escrito está. Alaba. Escrito está. Y no lo digo yo. Alaba. Cuando yo te ministro, no te estoy hablando de lo que yo digo. Cuando tú ves a una persona que tiene el yo, es que está pegado con el yo. Cuando tú ves a una persona que lo que habla es la palabra de Dios, esa es la palabra que te va a ministrar. Esa es la palabra que va a provocar salvación en ti. Esa es la palabra que va a provocar un cambio. Aleluya. Así que yo te estoy invitando a que tú creas esta palabra. Escrito está. Mateo capítulo 4. Aleluya. Mateo capítulo 4, versículo 4. Aleluya. Alaba. Dile, algo va a pasar. Alaba, diga, algo va a pasar. Algo va a pasar en mi problema, alaba. Algo va a pasar en mi vida, aleluya. Algo va a ser Dios, aleluya, alaba. Porque yo voy a creer en su palabra. Yo voy a creer en lo que Él me está hablando. Yo creo verdaderamente que la palabra de Dios es poderosa para cambiar las circunstancias, para cambiar las cosas. Aleluya. Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Estamos ahí, amado? Y Él respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dile, si estás muerto, ponte a comer el pan de vida.
Alaba, anda, vaso. Mi alma te adora. Si estás muerto, ponte a comer el pan de vida. Para que sientas que Dios te va a dar vida. Para que sientas, wow, aleluya, alaba. Vas a sentir que Dios te llena. Vas a sentir, aleluya, alaba. Todo ese mosquero que tienes encima se te va. Alaba. Gloria a Dios. Yo te garantizo que todo ese mosquero que tú tienes encima se te va. Alaba. Aleluya. ¿Sabe usted que las moscas provocan loquera? Santo. ¿Sabe usted que el diablo usa las moscas para enloquecer los animales y la gente? Ahora sí está todo el mundo. Por eso es que te tienes que sacudir y sacúdete. No dejes que se te peguen las moscas. Alaba, dile, quítate ese mosquero de encima si estás apagado. Alaba, alma mía, el rey, aleluya. Mire, te voy a enseñar algo. ¿Por qué ungen las cabezas de las ovejas los pastores? ¿Usted sabe cómo le ungen la cabeza a las ovejas los pastores? Le meten un embarre de aceite de oliva con un brebaje que ellos preparan. Y eso se lo meten por dentro de los oídos. Porque cuando la mosca se mete por dentro de los oídos, ¿a dónde va a parar? Al cerebro. Por eso cuando unas personas, cuando tú has visto gente que dice, tengo un zumbido en el oído. Ahora todo el mundo va a chequear. A ver si tengo una mosca. Aleluya, alaba. Alabanza. Pero usted sabe lo que es un zumbido ahí en el oído que no se le quita con nada. Y la gente hace así y se da el café. Sácame esto de aquí. Le metieron unas pinzas a un individuo y lo que le sacaron fue un bongolí. ¿Cuántos saben lo que se llama un bongolí? Se lo sacaron así completo, como un 100 pies de eso también. Brava. Pero las moscas tienen su resto espiritual. Alaba. Por eso, úngete la cabeza. Dile que está a tu lado, úngete tu cabeza. A veces hay una sacudida. Úngete tu cabeza con aceite. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Podrán revolotear sobre ti. Aleluya. No las dejes que hagan nido. Oh, santo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Alaba, diga, Cristo está. Cristo está. Aleluya, gloria al Rey, alabanza. Wow, amado. ¿Usted sabe cuántas veces aparece la palabra escrito está en la Biblia? 80 veces. Eso es un más o menos. Y eso es para que usted vea que cuando usted dice escrito está, usted está decretando lo que está escrito. ¡Le ayuda! Santo. Si está 80 veces en la Biblia, alaba, es para que usted cuando hable, no hable por su propia cuenta. Por eso era que Jesús le decía a Satanás, escrito está. Enda sutumawa. Oh, santo. Endalaya. Aleluya. Escrito está. Me encanta. Aleluya. Vamos a ver lo que dice aquí. Isaías capítulo 6, versículo 5. Alaba. Aleluya. Isaías 65, ¿verdad? Versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor, lea aquí, escrito está, delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Mire, cuando usted dice escrito está, usted se está refiriendo a que usted está hablando de lo que está escrito. Usted no está hablando pamplina, alaba. Usted no está hablando lo que usted se está inventando.
Usted está hablando de lo que está Escrito. escrito. Cree en la palabra. Yo te he soltado esto. Queda de ti que tú lo recibas. Queda de ti que tú lo pongas por obra, que tú entiendas claramente que si tú empiezas a usar la Biblia para orar, van a haber cambios en tu vida. Alaba. La Biblia está llena de promesas. Amén. Aleluya. Miles de promesas en la palabra de Dios. Y queda de usted que usted crea que eso es verdadero, que usted crea, esta palabra es verdadera. Y yo la quiero usar ¿para qué? Para esto. Mira, hay palabra para todo. Alaba. Señor, muéstrame. ¿Cuántos tienen libritos de promesas aquí? Vamos. 1, 2, 3. No me diga que lo tiene y después no sabe dónde está. Cómprese uno. Ahí esa Walmart, ¿saben? Ahí es una librería cristiana, ahí pidan un libro de promesas. Ahí está la palabra de Dios. Porque si usted, lo bueno de los libros de promesas es que están divididos para cada cosa. Enfermedad, sanidad, liberación, angustia, todo. Ahí están los versículos. Y usted toma esos versículos en serio y empieza a orar con ellos. Y yo le garantizo que va a haber un cambio. Porque usted está hablando la palabra de Dios. Usted no está hablando cualquier cosa. Ponte de Gloria a pie. Dios, aleluya.